El aliento de la selva se siente hoy como un sudario húmedo y pesado, que asfixia cualquier rastro de esperanza bajo el dosel del infierno verde. La niebla se arrastra entre las raíces retorcidas como un espectro que busca ocultar los pecados de la tierra, estableciendo un tono opresivo, donde la visibilidad es un lujo que nadie puede permitirse. En este rincón olvidado del mundo, la diplomacia entre las especies ha muerto de forma definitiva, dejando paso a la estación de la carne, un ciclo implacable donde la proteína no se busca en los frutos, sino que se paga con el precio más alto, la sangre. Entre las sombras densas de la vegetación, una figura emerge con una quietud aterradora que desafía las leyes de la naturaleza. Es Kanda, el señor de la guerra, observando desde la penumbra con ojos que no conocen la piedad, marcando con su mirada el inicio de una persecución que no busca solo el sustento, sino la aniquilación total de sus rivales. El aire está cargado de una humedad asfixiante que parece detener el tiempo, una calma tensa que anticipa el primer derramamiento de sangre en este coliseo de esmeralda, donde solo los más brutais prevalecen. Kanda no es un simple animal movido por el hambre primaria. Es el arquitecto del exterminio, un general táctico cuya mente procesa el entorno como un mapa de guerra. Su cuerpo es un santuario de músculo sólido y cicatrices que narran batallas pasadas, poseedor de una fuerza física devastadora, capaz de desgarrar la resistencia más firme. Su mirada fría recorre a sus subordinados, y con un solo gesto sutil, una comunicación casi telepática, logra silenciar a su tropa por completo. No hay necesidad de gritos ni de alardes de dominación, pues su autoridad es inquebrantable y su objetivo está claro: imponer un dominio absoluto sobre cada rincón de la llanura boscosa. Los silenciosos, su escuadrón de ejecución, aguardan sus órdenes con una disciplina militar que hiela la sangre, listos para movilizarse bajo el mando de un líder que entiende que en la guerra de la selva, la inteligencia es el arma más letal de todas. A varios cientos de metros de distancia, la tensión se manifiesta de una forma diferente en el seno de la horda gris. Baraka, el macho alfa de los babuinos, permanece en un estado de paranoia constante, con cada fibra de su ser alerta ante la amenaza que sabe que acecha en la oscuridad. La estructura social de su tropa es un mecanismo de supervivencia desesperado, donde cada miembro cumple una función vital bajo su protección feroz. Baraka exhibe sus colmillos de sable, herramientas diseñadas por la evolución para el combate cuerpo a cuerpo, capaces de perforar cráneos y desgarrar carne con una facilidad espantosa. Sin embargo, el instinto le advierte que algo ha cambiado en el ambiente. Los batedores de la horda detectan una anomalía en el pulso del bosque. Ese silencio antinatural y profundo que siempre precede a los depredadores más eficientes. Un vacío sonoro que indica que el cazador ya está en posición y que el tiempo de la prevención ha terminado. El código de silencio de los silenciosos es lo que los convierte en la pesadilla de cualquier criatura que respire en el infierno verde. A diferencia de otros primates que anuncian su presencia con alboroto, estos chimpancés se desplazan por las alturas sin romper una sola rama, moviéndose como sombras líquidas a través del follaje denso. Su coordinación es puramente militar, basada en una comunicación gestual avanzada que les permite rodear a sus presas con una precisión quirúrgica. Cada miembro del escuadrón sabe exactamente dónde debe estar, cerrando las rutas de escape y creando un cerco invisible que se estrecha lentamente. Esta superioridad táctica convierte a la selva en una trampa mortal, dejando en una vulnerabilidad absoluta a cualquier babuino que, por un momento de descuido o arrogancia, decida alejarse del núcleo protector de la horda para aventurarse en la penumbra. El destino elige a su primera víctima en la figura de un joven babuino batedor, cuya inexperiencia lo lleva a cometer el error fatal de alejarse demasiado en busca de frutos maduros. La cámara de la naturaleza sigue su rastro,
mientras el joven se interna en una zona de visibilidad reducida, ignorando que en los niveles superiores del dosel, las sombras de los chimpancés ya se han posicionado sobre él. La atmósfera se vuelve claustrofóbica, un encierro vertical, donde las salidas se desvanecen bajo la mirada de los ejecutores. El batedor se detiene, sintiendo por un instante el peso de los ojos que lo observan desde arriba, pero para cuando intenta reaccionar, la trampa ya se ha cerrado. El destino del joven está sellado por la eficiencia implacable de la patrulla de Kanda, quienes aguardan el momento exacto para convertir la paz de la tarde en un abismo de violencia. De repente, el ataque estalla con una violencia súbita que desgarra la calma del bosque. Los chimpancés caen desde las alturas como proyectiles de músculo oscuro, aprovechando la gravedad para aumentar el impacto de su emboscada. No hay gritos de advertencia ni preámbulos, solo el sonido seco de las ramas quebrándose bajo el peso de los cazadores y el impacto sordo de los cuerpos chocando contra el suelo y los troncos. El batedor es rodeado en cuestión de segundos, atrapado en un torbellino de extremidades poderosas que lo inmovilizan antes de que pueda emitir un solo ladrido de auxilio. Es la esencia pura de la estación de la carne, donde la inteligencia de los chimpancés se traduce en una ejecución quirúrgica y aterradora, demostrando que en el corazón del infierno verde, la sorpresa es la sentencia de muerte más efectiva y despiadada que existe. En la penumbra del suelo forestal, la muerte se manifiesta con una rapidez eficiente bajo la fuerza abrumadora de Kanda. El líder no permite que la agonía se prolongue innecesariamente, no por compasión, sino por una economía de energía que define su estilo de mando. Cada movimiento tiene el propósito de neutralizar la resistencia. Cada golpe es preciso y cada agarre es definitivo. La escena es cruda, un recordatorio cinematográfico de que la naturaleza no conoce la justicia, solo la prevalencia del más apto. Los chimpancés consuman el acto con una frialdad que estremece, transformando al batedor en el primer trofeo de una campaña que apenas comienza. Este acto de violencia inicial actúa como el catalizador definitivo, rompiendo la paz precaria de la selva y enviando una señal de guerra clara y sangrienta que resuena a través de la vegetación hasta llegar a los oídos de la horda gris. Al descubrir la pérdida y percibir el olor de la sangre de uno de los suyos flotando en el aire pesado, Baraka emite un rugido que sacude el dosel forestal de extremo a extremo. No es un grito de huida ni un lamento de dolor, sino un desafío abierto y brutal que reclama venganza. La horda gris responde al unísono, abandonando instantáneamente su postura defensiva para adoptar una formación de combate nacida del odio y la desesperación. Los babuinos muestran sus dientes, sus cuerpos se tensan y la agresividad colectiva comienza a hervir, nivelando el campo de batalla con una furia indómita. A pesar de la desventaja táctica frente a los generales de Kanda, los babuinos están dispuestos al sacrificio suicida por la supervivencia de su estirpe. La guerra total ha comenzado, y mientras la lluvia empieza a caer para lavar el suelo, la inteligencia se desvanece para dejar espacio únicamente a la violencia primitiva, en un conflicto a gran escala que promete teñir de rojo cada hoja del paraíso verde. La vastedad del infierno verde se transforma ahora en un coliseo de carne y hueso, donde la evolución dicta las reglas de un juego despiadado. En este enfrentamiento, la anatomía se convierte en el destino final de cada guerrero. Los chimpancés, bajo el mando implacable de Kanda, poseen una fuerza física devastadora, con hombros diseñados para el desgarro y manos capaces de ejercer una presión que tritura huesos con una facilidad espeluznante. Su agarre es una sentencia de muerte, una pinza inquebrantable que busca el cuello o las extremidades para desmantelar al oponente pieza por pieza. Frente a ellos, la horda gris de Baraka no se queda atrás en letalidad, pues sus colmillos de sable son dagas biológicas capaces de perforar órganos vitales en un solo parpadeo.
Mientras los chimpancés confían en su musculatura compacta y su inteligencia táctica para someter a la presa, los babuinos apuestan por una agilidad frenética y la capacidad de infligir heridas profundas y sangrientas antes de retroceder. Es una danza macabra de poder contra velocidad, donde cada bando explota sus fortalezas ancestrales en un tablero de ajedrez cubierto de musgo y sombras, donde un solo error de posicionamiento significa sucumbir ante el hambre del rival. El escenario mismo se alza como un antagonista silencioso y opresivo que dicta el ritmo de la masacre. En esta sección del santuario forestal, la densidad de la vegetación es tan extrema que el horizonte desaparece tras un muro de lianas y hojas gigantescas. La visibilidad se reduce a escasos metros, convirtiendo cada rincón en un abismo potencial de emboscadas a quemarropa, donde el miedo se puede oler. La humedad sofocante pesa sobre los hombros de los combatientes como una armadura de plomo, acelerando la fatiga y nublando los sentidos. El suelo, cubierto por una capa de hojas en descomposición, se transforma bajo la lluvia en un barro traicionero que anula la estabilidad y convierte las raíces en trampas mortales. En este laberinto de sombras, no hay líneas de visión limpias ni rutas de escape seguras. Los guerreros deben navegar por este entorno claustrofóbico con una cautela extrema, pues el barro no solo oculta las huellas, sino que también absorbe el sonido de los pasos, permitiendo que la muerte se acerque sin ser detectada hasta que es demasiado tarde para reaccionar. Kanda, el estratega frío, comprende que la fuerza bruta requiere de la astucia para prevalecer en este caos. Con una serie de gestos casi imperceptibles, ordena a los silenciosos dividirse en escuadrones de ejecución más pequeños para iniciar un movimiento de flanqueo envolvente. Estos chimpancés se deslizan por el sotobosque con una paciencia depredadora que desafía la lógica del hambre, moviéndose como sombras que se funden con los troncos centenarios. Evitan las ramas secas que podrían delatarlos y se arrastran por la maleza, manteniendo sus ojos fijos en los centinelas de Baraka. Su objetivo no es un choque frontal inmediato, sino infiltrarse en el territorio prohibido de la horda para encontrar la apertura perfecta que desmorone su estructura defensiva. Cada centímetro ganado es una victoria de la voluntad sobre el instinto primario de gritar y atacar. Están dispuestos a esperar durante horas, inmóviles bajo la lluvia, observando cómo la guardia de los babuinos flaquea bajo la tensión constante, aguardando el momento exacto en que la formación enemiga revele un flanco débil por donde desgarrar el corazón de la resistencia. Sin embargo, Baraka no es un líder que se deje someter fácilmente por la estrategia ajena. Su experiencia en 1000 batallas por la supervivencia le ha otorgado una sabiduría brutal que equilibra su ferocidad. Lejos de ceder ante el pánico, organiza a sus machos jóvenes en una línea de frente compacta y agresiva, creando un muro de dientes y garras que protege el núcleo donde se refugian las hembras y las crías. La horda gris utiliza el ruido como una herramienta de guerra psicológica, emitiendo ladridos secos y ensordecedores que rebotan en la bóveda forestal, intentando provocar a los atacantes para que revelen sus posiciones ocultas. Es un duelo de voluntades donde el silencio de los chimpancés choca contra el estrépito desafiante de los babuinos. En medio de este estruendo, Baraka se mantiene firme, con los ojos inyectados en sangre escudriñando la penumbra verde. De repente, el tiempo parece detenerse cuando su mirada se cruza directamente con la de un explorador chimpancé que acechaba entre los helechos. En ese instante de reconocimiento mutuo, el aire se vuelve eléctrico y la tensión alcanza un punto de ruptura insoportable, marcando el preludio de un estallido de violencia total que está a punto de teñir de rojo el suelo de la selva. La tensión alcanza un punto de ebullición, mientras Kanda despliega a sus guerreros en posiciones estratégicas, por encima de la horda gris, en una maniobra que destila una frialdad absoluta. No es un ataque al azar nacido del impulso, sino una presión psicológica diseñada meticulosamente para fracturar la unidad de los babuinos
y sembrar la semilla de la discordia en su formación. Los chimpancés golpean con violencia los troncos huecos de los árboles centenarios, creando un eco ensordecedor y rítmico que rebota en las paredes de vegetación, desorientando por completo a las hembras y crías que Baraka intenta proteger. Cada movimiento de las ramas superiores se percibe como una amenaza de muerte inminente, obligando a los batedores babuinos a mirar constantemente hacia arriba, hacia ese abismo verde donde la muerte acecha, descuidando inevitablemente sus flancos terrestres. Esta fase de la batalla no se libra todavía con los dientes, sino con el terror puro de lo invisible y lo omnipresente. Baraka intenta mantener la formación con rugidos de autoridad, pero el miedo es un veneno contagioso que se filtra por los poros de sus subordinados. La estructura social de la horda comienza a mostrar grietas profundas bajo el peso de la vigilancia constante de los silenciosos, quienes observan desde las sombras con ojos fríos y calculadores, esperando con paciencia infinita el momento exacto en que la disciplina del enemigo se quiebre por completo para iniciar la carnicería. Baraka, el imponente alfa de la horda gris, se enfrenta ahora a una decisión que marcará para siempre el destino de su linaje y la supervivencia de su estirpe. Sus colmillos, largos y afilados como dagas de marfil, están listos para desgarrar la carne, pero en su interior sabe que la fuerza bruta contra la inteligencia táctica de Kanda es una apuesta casi suicida. El líder babuino evalúa el terreno con una desesperación contenida, comprendiendo que este rincón del infierno verde es una trampa mortal de lianas entrelazadas y raíces traicioneras. Si deciden huir hacia el río, quedarán expuestos en terreno abierto a la velocidad de los cazadores. Si deciden quedarse, serán cazados uno a uno en la penumbra. Baraka emite un ladrido gutural, una orden de resistencia activa que resuena con una solemnidad trágica. Comienza a marcar su territorio con una agresividad renovada, desafiando la autoridad de los chimpancés con gestos de furia indómita. Sin embargo, en la profundidad de sus ojos se refleja la amarga comprensión de que esta no es una escaramuza ordinaria por territorio. Es una purga sistemática. La lealtad de sus lugartenientes se pone a prueba mientras el cerco de los chimpancés se estrecha centímetro a centímetro, eliminando cualquier ruta de escape fácil y forzando a la horda a una confrontación directa que Baraka intenta evitar con cada fibra de su ser. Para la patrulla de Kanda, esta caza no es solo una cuestión de dominio territorial o de orgullo, sino una necesidad biológica imperativa que dicta las leyes de la selva. La estación de la carne exige proteínas de alta calidad para mantener la musculatura explosiva y la energía necesaria de estos guerreros de la selva. Al observar de cerca, se aprecian los detalles anatómicos de los cazadores. Manos prensiles capaces de estrangular con una fuerza devastadora y pies que se aferran a la corteza con una seguridad asombrosa. Cada chimpancé del escuadrón tiene un rol definido en este coliseo de hojas. Los flanqueadores, los bloqueadores y los ejecutores finales que esperan el momento de la verdad. La coordinación entre ellos es casi telepática, cimentada en años de patrullas compartidas y sangre derramada en conjunto bajo el dosel forestal. Mientras tanto, la escasez de frutos en esta zona específica de la selva intensifica la ferocidad del grupo de Kanda hasta niveles alarmantes. El hambre transforma la inteligencia superior en una herramienta de crueldad refinada y eficiente. No hay espacio para la piedad ni para la duda cuando el estómago ruge y el objetivo es una fuente de alimento tan rica y abundante como un babuino joven, movilizando a toda la unidad hacia un objetivo común y mortal que no admite errores. Justo cuando los silenciosos creen tener el control total de la situación, Baraka lanza una contraofensiva desesperada que rompe la lógica del asedio. Los babuinos no son presas fáciles que aceptan su destino. Son combatientes natos con una mordida, capaz de atravesar el cráneo de cualquier depredador que se atreva a acercarse demasiado.
Baraka lidera una carga frontal contra un grupo de chimpancés que intentaban rodear a los miembros más rezagados de su tropa. El estruendo de los gritos de guerra de los babuinos rompe el silencio opresivo del infierno verde, enviando un mensaje de resistencia que sacude la selva. Es un choque de titanes donde la agilidad y la fuerza bruta de los chimpancés colisionan contra la ferocidad maníaca y los colmillos de sable de los babuinos. En este enfrentamiento cuerpo a cuerpo, la ventaja numérica de la horda se convierte en su mayor arma de supervivencia. Logran hacer retroceder momentáneamente a los ejecutores de Kanda, demostrando con furia que el precio de la carne de babuino se paga siempre con sangre propia. Este estallido de violencia revela que la horda gris no caerá sin antes llevarse a varios enemigos al abismo, transformando la selva en un verdadero campo de batalla donde cada centímetro de terreno se disputa con una rabia ancestral. Lejos de entrar en pánico por la agresividad inesperada de Baraka, Kanda ordena una retirada estratégica hacia la espesura más densa del bosque. Es un movimiento calculado, una danza de sombras diseñada para agotar la adrenalina de los babuinos y atraerlos hacia una zona donde la verticalidad extrema favorece por completo a los chimpancés. Kanda observa desde una rama alta, oculto por el follaje, cómo la horda celebra su pequeña y efímera victoria, sabiendo perfectamente que el exceso de confianza es el primer paso hacia la muerte en este santuario de peligros. Los silenciosos se desvanecen entre el follaje esmeralda, volviéndose invisibles una vez más para los ojos cansados de sus presas. Esta retirada no es en absoluto un signo de debilidad, sino una reconfiguración fría del plan de ataque original. Los chimpancés utilizan el terreno accidentado para fragmentar la formación de Baraka, esperando con paciencia de depredador a que el cansancio y el falso sentido de seguridad dividan a los babuinos en grupos más pequeños. La guerra de desgaste ha comenzado oficialmente, y Kanda es un maestro absoluto en jugar con el tiempo, permitiendo que la humedad sofocante y el calor del mediodía mermen las fuerzas de sus oponentes antes de asestar el golpe final y definitivo. La acción se traslada ahora al nivel del suelo, donde las raíces tabulares de los árboles gigantes crean un laberinto natural de proporciones épicas. Aquí, en la base de la Catedral Verde, la visibilidad se reduce a apenas 2 metros, convirtiendo cada rincón en una posible tumba. Los batedores de la horda gris se mueven con una cautela extrema, pero el suelo cubierto de hojas secas delata cada uno de sus pasos con un crujido delator. Los chimpancés, por el contrario, utilizan las enormes raíces como escudos naturales y puntos de emboscada perfectos. Se produce un encuentro fortuito y violento entre un joven chimpancé y un veterano babuino en la penumbra de un tronco caído. La lucha es rápida, silenciosa y de una brutalidad que estremece el alma. No hay espacio para maniobras elegantes ni para la huida. Solo el desgarro de la piel y el crujido seco de los huesos, bajo la presión de mandíbulas poderosas. Este microconflicto dentro de la Gran Guerra ilustra la naturaleza implacable del infierno verde, un lugar donde la muerte acecha detrás de cada tronco y cada sombra. El rastro de sangre dejado por este encuentro atrae rápidamente a otros depredadores menores, aumentando el caos y la presión sobre ambos bandos, mientras la atmósfera se vuelve cada vez más cargada de una violencia inminente que satura el aire. En la quietud tensa de la selva, los chimpancés demuestran una sofisticación asombrosa en su comunicación que raya en lo militar. Kanda utiliza señales manuales precisas y movimientos de cabeza sutiles para dirigir a su escuadrón sin emitir un solo sonido que pueda alertar a la presa. Esta disciplina férrea contrasta drásticamente con los gritos caóticos y desorganizados de la horda gris, que delatan su posición constantemente. Los silenciosos se posicionan en forma de pinza, rodeando con maestría un sector donde Baraka ha agrupado a los individuos más vulnerables de su grupo. Cada chimpancé conoce su objetivo y su momento de actuación con una precisión quirúrgica.
Los gestos son sutiles pero claros. Un dedo señalando una rama débil que servirá de apoyo. Una mirada fija y letal en un babuino que muestra signos de debilidad. Esta coordinación permite a los cazadores actuar como un solo organismo vivo. Una máquina de matar biológica que supera con creces la simple suma de sus individuos. La superioridad cognitiva de los chimpancés se manifiesta en esta capacidad de planificar a largo plazo, convirtiendo la caza en un juego de ajedrez sangriento, donde cada movimiento está diseñado para exponer una debilidad fatal en la defensa de los babuinos. Kanda utiliza entonces un recurso astuto y despiadado. Deja un acceso aparentemente libre y sin vigilancia a un árbol cargado de higos maduros y dulces. Los babuinos, hambrientos por el asedio y agotados por el estrés constante, se ven tentados de inmediato por la oferta de alimento fácil. Baraka sospecha de la anomalía. Sus instintos le gritan que es una trampa, pero el hambre atroz de su tropa es una fuerza difícil de controlar incluso para un alfa. Algunos juveniles rompen la formación por desesperación y suben rápidamente al árbol para saciarse. Es exactamente lo que Kanda había previsto en su estrategia de guerra. El árbol es en realidad una trampa mortal, rodeado completamente de chimpancés ocultos en las copas adyacentes, esperando la señal. En el momento en que los babuinos comienzan a comer, los silenciosos cierran el círculo con una rapidez aterradora. La fruta se convierte en el cebo de una ejecución inevitable. Los gritos de agonía de los juveniles atrapados resuenan por toda la selva, rompiendo el corazón de la horda y provocando una reacción violenta y desesperada en Baraka. La manipulación de los instintos básicos por parte de los chimpancés muestra una crueldad que va mucho más allá de la simple supervivencia. Es una demostración de poder absoluto sobre el entorno y sobre la voluntad de sus habitantes. En medio del caos sangriento del árbol frutal, Kanda y Baraka se encuentran cara a cara por primera vez en este conflicto. No hay un ataque inmediato, sino una evaluación mutua de poder y voluntad que parece detener el tiempo. Kanda, con su pelaje oscuro manchado de tierra y cicatrices que narran 1000 batallas pasadas, emite un bufido de desprecio absoluto hacia su rival. Baraka responde mostrando sus colmillos superiores en un despliegue de ferocidad, una advertencia clara de que el costo de su vida será prohibitivo para cualquiera que se atreva a tomarla. La atmósfera se electriza de tal manera que el resto de los animales parece guardar un silencio sepulcral ante la magnitud de este duelo de voluntades. Es un momento cinematográfico, donde se enfrentan dos filosofías de supervivencia radicalmente opuestas. La astucia depredadora de Kanda contra la resistencia defensiva y heroica de Baraka. Aunque el combate físico no se consuma en este instante preciso, el intercambio de miradas sella el destino trágico del conflicto. Kanda sabe ahora con certeza que Baraka no abandonará a los suyos bajo ninguna circunstancia. Y Baraka comprende con horror que Kanda no se detendrá hasta que la horda gris sea diezmada por completo. La tregua visual termina con un movimiento rápido y letal, reanudando la carnicería en los alrededores con una furia renovada. Bajo la presión incesante de los ataques relámpago de los chimpancés, la cohesión de la horda gris comienza a fallar de manera estrepitosa. El miedo individual empieza a superar el instinto colectivo de protección, fracturando los lazos que mantenían unido al grupo. Algunos babuinos de menor rango, presas del pánico más absoluto, intentan huir por su cuenta hacia la espesura, convirtiéndose instantáneamente en blancos fáciles para los silenciosos que patrullan el perímetro con una eficiencia mortal. Baraka corre frenéticamente de un lado a otro, tratando de reagrupar a su familia y restaurar el orden, pero el infierno verde es demasiado vasto y los atacantes son demasiado rápidos para sus sentidos. La estrategia de Kanda de sembrar el pánico está dando sus frutos más amargos. La horda ya no actúa como una unidad defensiva coordinada, sino como un grupo de individuos aterrorizados que solo buscan su propia salvación. Esta fragmentación social es el preludio inevitable del desastre total.
Los chimpancés aprovechan cada brecha en la formación para aislar a los individuos más débiles o heridos, arrastrándolos hacia la penumbra impenetrable del sotobosque. La estructura social que protegía a los babuinos se desmorona como un castillo de naipes, dejando solo la desesperación bruta, mientras la estación de la carne reclama sus tributos, con una eficiencia que resulta aterradora de observar. La luz del sol apenas logra penetrar la densa cúpula forestal, creando un escenario de claroscuros ideal para las tácticas de los chimpancés. Los silenciosos se mueven ahora como auténticos fantasmas entre los helechos gigantes que pueblan el suelo del bosque. No hay gritos de guerra, solo el roce casi imperceptible de los cuerpos musculosos contra la vegetación húmeda. Un babuino batedor se detiene en seco, olfateando el aire cargado de humedad y el inconfundible olor metálico de la sangre fresca que impregna el ambiente. Antes de que pueda emitir un solo ladrido de alarma para advertir a sus compañeros, dos chimpancés caen sobre él desde las alturas con una fuerza devastadora. La lucha es breve y de una violencia quirúrgica que no deja margen a la defensa. Los chimpancés no solo matan para alimentarse, desmantelan a su presa con una precisión que resulta escalofriante para cualquier observador. Esta fase de la caza subraya la superioridad táctica abrumadora de los hombres mono cuando operan en su elemento natural. Cada baja confirmada en la horda gris debilita la moral ya maltrecha de los supervivientes. La selva se ha transformado en un cementerio vertical donde cada sombra proyectada puede significar el final del camino, y los babuinos comienzan a darse cuenta, con un terror profundo, de que no existe refugio seguro dentro del dominio implacable de Kanda. El cielo sobre el infierno verde comienza a oscurecerse con nubes pesadas, bajas y cargadas de una electricidad que eriza el vello. El aire se vuelve denso, casi sólido, y el viento agita las copas de los árboles con una furia premonitoria que parece anunciar el fin de los tiempos. Tanto los chimpancés como los babuinos sienten el cambio drástico en la presión atmosférica, un instinto ancestral que les advierte de la tormenta inminente. Para Kanda, la lluvia que se avecina es una aliada estratégica que camuflará el sonido de sus movimientos finales y limpiará el rastro de sus ejecuciones. Para Baraka, es el inicio de una pesadilla sin fin, donde el barro dificultará la huida y el frío entumecerá los músculos ya agotados de su tropa. La naturaleza misma se prepara para añadir su propio elemento de caos indómito a esta guerra de exterminio entre primos lejanos. Los primeros truenos resuenan en la distancia como tambores de guerra, marcando el fin de la fase de acecho y el comienzo de la carnicería total que está por desatarse. La estación de la carne está a punto de alcanzar su clímax más violento, bajo un diluvio que lavará la sangre de la tierra, pero que jamás podrá borrar el odio profundo y la rivalidad ancestral entre estas dos especies enfrentadas en una lucha desesperada por la supremacía y la supervivencia en el corazón de la tiniebla verde. La estructura social de la horda gris comienza a fracturarse bajo una presión psicológica que resulta insoportable incluso para los guerreros más curtidos de la llanura. Kanda, desde las sombras del dosel, no solo observa, sino que orquesta un desmoronamiento sistemático de la voluntad enemiga. Los babuinos, agotados por una vigilancia que no ofrece tregua, empiezan a cometer errores fatales de posicionamiento, dejando flancos abiertos que antes eran inexpugnables. Baraka intenta mantener la cohesión con rugidos que exigen disciplina, pero el pánico se propaga como un incendio forestal entre los individuos más jóvenes y las madres. La inteligencia estratégica de los chimpancés empieza a superar la fuerza bruta de sus primos lejanos, transformando la defensa organizada en un caos de nervios destrozados. Cada crujido de una rama o movimiento en el follaje es ahora una sentencia de muerte potencial que desgarra la unidad de la horda. El colapso no es solo físico, es un derrumbe del espíritu colectivo ante un depredador que parece estar en todas partes y en ninguna a la vez. La lluvia torrencial transforma el suelo de la selva
en una trampa de lodo viscoso que dificulta cada movimiento, convirtiendo la huida en una lucha agónica contra la gravedad. Los silenciosos aprovechan el estruendo ensordecedor del trueno para lanzarse desde las alturas con una precisión quirúrgica sobre un batedor babuino que ha quedado aislado en la confusión. La coordinación es aterradora. No hay gritos de guerra, solo el sonido seco de huesos rotos y el impacto de cuerpos pesados contra la tierra empapada. Baraka observa desde la distancia, con los ojos inyectados en sangre, impotente ante la velocidad de un ataque que no dio tiempo a la reacción. Este primer caído marca el punto de no retorno en el conflicto, donde la resistencia de los babuinos deja de ser una estrategia de defensa para convertirse en un intento desesperado por no ser devorados uno a uno en la oscuridad. El fango se tiñe de un carmesí oscuro que la lluvia no logra disipar, sellando el destino de aquellos que se atrevieron a desafiar el dominio de Kanda en la estación de la carne. Kanda despliega a sus tropas en una formación de pinza perfecta, rodeando con una frialdad militar a un grupo vulnerable de hembras y crías de la horda gris. Los chimpancés utilizan las ramas bajas y las raíces expuestas para bloquear las rutas de escape habituales, creando un embudo que conduce directamente hacia los ejecutores. La claustrofobia del infierno verde se intensifica hasta volverse asfixiante, mientras los babuinos comprenden que están atrapados en un callejón sin salida vegetal, donde la vegetación misma parece conspirar en su contra. La tensión alcanza un punto crítico, un silencio sepulcral que solo se rompe cuando el primer chimpancé muestra sus colmillos en una mueca de desprecio absoluto. La diplomacia de la selva ha muerto definitivamente, dejando paso a una carnicería donde no hay espacio para la piedad ni para la rendición. Los muros de hojas y lianas se cierran sobre los acorralados, quienes ven cómo sus protectores son alejados sistemáticamente por las maniobras de distracción de una patrulla que no conoce el cansancio. En medio de la penumbra provocada por la densa vegetación y la tormenta implacable, los chimpancés comienzan a emitir alaridos distorsionados que rebotan en los troncos centenarios, confundiendo los sentidos de sus presas. Los babuinos, cuyos oídos y olfato están saturados por la humedad y el ruido del agua, entran en un estado de paranoia colectiva que anula cualquier instinto de formación. Baraka ruge con una ferocidad desgarradora para intentar reafirmar su autoridad y devolver la calma a sus filas, pero su voz se pierde en el estruendo de la lluvia y los gritos burlones de los atacantes. La moral de la horda gris se desmorona por completo, dejando a los individuos vulnerables ante los ataques selectivos y precisos de la patrulla de Kanda. La guerra psicológica ha ganado la primera batalla, transformando a un grupo de guerreros orgullosos en una masa de seres aterrorizados que ya no confían ni en sus propios compañeros de camada. Cada sombra parece cobrar vida, y cada sombra lleva consigo la promesa de un final violento bajo las garras de los señores de la selva. Los chimpancés demuestran por qué son los dueños indiscutibles de la estación de la carne mediante una exhibición de poderío físico y táctico. Utilizando su fuerza superior en los brazos, lanzan ataques descendentes desde el dosel, arrastrando a los babuinos juveniles hacia las copas de los árboles en un ascenso mortal. Es un combate tridimensional donde la gravedad se convierte en un enemigo más, y donde la altura dicta quién vive y quién muere. La desesperación de las madres babuino al ver a sus crías desaparecer en el verdor infinito es un lamento que atraviesa la lluvia, pero que no encuentra eco en el corazón de los depredadores. La crueldad implacable de la naturaleza se manifiesta en su forma más pura cuando el hambre y la dominación dictan las reglas del juego. Los chimpancés se mueven con una agilidad que desafía la lógica, convirtiendo el santuario de las ramas en un matadero vertical donde la sangre gotea desde las alturas sobre aquellos que aún permanecen en el suelo, marcándolos como las próximas víctimas de esta cacería sin fin. Un babuino veterano,
Con el cuerpo marcado por cicatrices de batallas pasadas y viendo cómo el cerco se cierra irremediablemente, toma una decisión trascendental. En un acto de sacrificio suicida, se lanza directamente contra Kanda, buscando herir al líder para permitir que el resto del grupo encuentre una brecha de escape. Es un choque brutal de colmillos de sable contra músculos de acero, un encuentro donde la técnica se enfrenta a la desesperación más absoluta. Aunque el veterano logra infligir una herida superficial en el hombro del líder chimpancé, la superioridad numérica y la coordinación de los silenciosos terminan el conflicto de manera fulminante. El sacrificio compra apenas unos segundos de tiempo precioso, subrayando la futilidad de la resistencia individual frente a una maquinaria de guerra tan perfectamente aceitada. El cuerpo del batedor cae al fango, ignorado rápidamente por los atacantes que continúan su avance implacable, demostrando que en este coliseo verde, el heroísmo rara vez es suficiente para cambiar el curso de una dinastía destinada a prevalecer. La lluvia no limpia la violencia que se ha desatado. Por el contrario, la esparce y la hace omnipresente en cada rincón del bosque. El suelo de la selva se tiñe de un rojo intenso, mientras los chimpancés, en un frenesí controlado, comienzan a desmembrar a sus presas en el mismo sitio del ataque. La escena es dantesca y cruda, un reflejo fiel de la realidad biológica, donde la carne es el único trofeo que importa. Baraka, con el corazón latiendo con una furia impotente, logra reagrupar a los pocos supervivientes en un pequeño claro, preparándose para lo que sabe que será la batalla final por la existencia de su estirpe. La atmósfera está cargada de un olor metálico y pesado que atrae a otros depredadores menores, quienes acechan en la periferia esperando las sobras de este festín macabro. El caos aumenta en el sector mientras los relámpagos iluminan brevemente los restos de la batalla esparcidos entre las raíces, creando una visión de pesadilla que quedará grabada en la memoria de la selva por generaciones. Kanda, con la frialdad de un estratega que no deja nada al azar, identifica que para destruir definitivamente a la Horda Gris, debe neutralizar a su pilar fundamental. Los chimpancés ejecutan una maniobra de distracción magistral que separa al macho alfa de su tropa, aislándolo en un terreno donde su fuerza colectiva no puede ayudarlo. Solo y rodeado por 3 de los mejores guerreros de Kanda, Baraka muestra sus colmillos de sable en un último gesto de desafío que resuena con la grandeza de un rey caído. Los ojos del líder de los babuinos reflejan una mezcla de terror ancestral y determinación inquebrantable mientras comprende que su reinado está llegando a su fin. El aislamiento es total. El muro de músculos y odio que lo rodea no permite ninguna vía de escape. El silencio que precede al ataque final es más pesado que la propia tormenta, marcando el momento en que la leyenda de Baraka se enfrenta a la realidad implacable de un nuevo orden que busca borrar su legado del mapa para siempre. Sin la dirección firme de Baraka, la cohesión que mantenía unidos a los babuinos desaparece por completo, dando paso a un sálvese quien pueda desgarrador. La retirada se convierte en una estampida desordenada a través del sotobosque espinoso, donde el pánico nubla el juicio y el instinto de supervivencia individual aplasta cualquier noción de lealtad grupal. Los chimpancés no necesitan perseguirlos a todos con la misma intensidad. Simplemente eligen a los más lentos, a los heridos y a los que han perdido el rumbo en la espesura. La estructura social que protegió a la Horda Gris durante años de penurias se disuelve en cuestión de minutos bajo la presión insoportable de una depredación activa y estratégica. Es el colapso total de un sistema defensivo que no estaba preparado para una ofensiva de tal magnitud. Los gritos de los babuinos dispersos se pierden en la inmensidad del horizonte, mientras los cazadores se aseguran de que nadie escape ileso de este encuentro con el destino en el corazón de la tiniebla. Baraka no cae sin luchar, pues su linaje está forjado en la resistencia y el combate cuerpo a cuerpo.
En un estallido de violencia primitiva que desafía la lógica, logra repeler el primer asalto coordinado de los silenciosos, usando su agilidad prodigiosa para esquivar los golpes demoledores que buscan quebrarle la columna. Sus colmillos encuentran carne, y por un momento, parece que la ferocidad desesperada de quien no tiene nada que perder podría igualar la fuerza bruta técnica de sus oponentes. Sin embargo, el cansancio empieza a pasar una factura inevitable en sus músculos entumecidos por el frío y la tensión constante. Kanda observa la escena desde una rama cercana, con la calma de quien sabe que el tiempo es su mejor aliado. El duelo representa la lucha eterna entre la voluntad de sobrevivir y la necesidad de dominar. Un choque de titanes donde cada movimiento es una danza macabra hacia el abismo. El líder chimpancé espera el momento exacto, el segundo de debilidad en el que intervendrá personalmente para reclamar la victoria definitiva. Los babuinos supervivientes intentan buscar refugio en un afloramiento rocoso que durante generaciones consideraron un santuario inexpugnable, pero los chimpancés profanan este lugar sagrado con una facilidad pasmosa. Gracias a su capacidad de trepar paredes casi verticales y su fuerza superior en el agarre, los atacantes alcanzan las posiciones elevadas en cuestión de segundos. El refugio se convierte rápidamente en un matadero sin escapatoria, donde la falta de visibilidad provocada por la tormenta genera fuego amigo y confusión entre los defensores, aumentando la magnitud de la tragedia. La superioridad táctica de Kanda es absoluta, demostrando que en el infierno verde, ningún lugar es verdaderamente seguro cuando la estación de la carne ha comenzado su ciclo de sangre. Las rocas que antes ofrecían protección, ahora actúan como paredes de una tumba, donde los lamentos de los vencidos se mezclan con el rugir del trueno, sellando la caída de un refugio que no pudo resistir el avance de una dinastía hambrienta de poder y territorio. La luz del día se desvanece por completo, sumergiendo la selva en una oscuridad profunda, pero la matanza continúa bajo el denso dosel, sin mostrar signos de detenerse. Los chimpancés, ahora saciados con la carne de los caídos pero aún imbuidos de una agresividad territorial, mantienen el asedio para asegurar que ningún rastro de la horda gris permanezca en sus dominios. Esta noche de los depredadores cierra la fase de crisis con una imagen devastadora de la naturaleza. Restos de la batalla esparcidos entre las raíces retorcidas y los lamentos de los babuinos dispersos que se desvanecen en la inmensidad del bosque. El escenario queda listo para la resolución final, un clímax donde se decidirá si Baraka posee la fuerza necesaria para reconstruir su legado desde las cenizas, o si Kanda logrará su objetivo de borrar definitivamente a sus rivales del mapa. La lluvia sigue cayendo, lavando la tierra pero dejando intacto el odio que ha transformado este santuario verde en un coliseo de muerte y supervivencia implacable. Bajo el manto opresivo de la tormenta, la cohesión que una vez definió a la Horda Gris se desintegra en un abismo de terror puro. Baraka, el guerrero de colmillos de sable, observa con una impotencia desgarradora cómo su dinastía se desmorona ante sus ojos, mientras el liderazgo que juró proteger a los suyos se desvanece en la bruma. Kanda ha ejecutado una maniobra de precisión quirúrgica, transformando la estructura social de los babuinos en un sálvese, quien pueda donde el instinto de protección colectiva ha sucumbido ante el pánico individual. Los gritos de las crías, agudos y desesperados, cortan el aire pesado del infierno verde, marcando un punto de no retorno en esta guerra de exterminio. La lluvia, implacable y fría, intensifica el caos absoluto al borrar cualquier rastro de escape posible, dejando a los supervivientes atrapados en un laberinto de raíces y sombras. Cada sombra parece cobrar vida, cada crujido de una rama es una sentencia de muerte, y en el corazón de Baraka solo queda el eco de una derrota que ha dejado de ser táctica para volverse existencial. El santuario se ha transformado definitivamente en una trampa mortal, donde la esperanza ha sido desterrada por la fuerza bruta. La violencia física, tras alcanzar su cenit,
da paso a una escena de consumo sistemático que hiela la sangre de cualquier observador. Kanda y los silenciosos, tras haber reclamado el Coliseo de barro, se entregan a un festín que refuerza su dominio jerárquico sobre la llanura de sombra. No existe aquí la benevolencia que algunos atribuyen a los primates. Lo que se despliega es la naturaleza de superdepredadores tácticos que procesan su botín con una frialdad aterradora. Los chimpancés, con las manos teñidas por el carmesí de sus rivales, distribuyen la carne siguiendo leyes ancestrales de poder y sumisión. La inteligencia, su arma más letal, se manifiesta ahora en la calma con la que desmantelan a sus presas, mientras los babuinos restantes observan desde la distancia, paralizados por el horror y la comprensión de su nueva posición en la cadena alimenticia. Es una demostración de fuerza inquebrantable que marca la transición hacia un nuevo orden en la selva, donde el músculo de la horda gris ha sido humillado por la estrategia implacable de la patrulla de Kanda. El silencio que sigue a los gritos es solo interrumpido por el sonido de la masticación y el goteo constante del agua sobre las hojas anchas. Mientras la lluvia torrencial comienza a lavar la sangre que empapa el suelo, las heridas psicológicas en los supervivientes de la horda gris se revelan como cicatrices permanentes que ninguna tormenta podrá borrar. Baraka permanece con vida, pero su aura de invencibilidad ha sido desgarrada por completo, dejando tras de sí a un líder roto que camina entre las sombras de lo que alguna vez fue su imperio. El escenario del conflicto se presenta ahora como un cementerio de barro y vegetación retorcida, que parece devorar rápidamente los restos de la masacre, ocultando las pruebas de la brutalidad bajo un manto de verde indiferente. Este vacío de poder redefine instantáneamente el ecosistema, alterando las rutas de paso y los refugios que antes eran seguros. La estructura social de los babuinos, basada en la fuerza y la protección del alfa, se enfrenta a una erosión irreversible que presagia un futuro de dispersión y miedo. La selva, vasta y antigua, observa este cambio con una neutralidad despiadada, demostrando que en este santuario indómito, la estabilidad es solo un espejismo efímero que puede ser destruido en una sola estación de la carne. En un rincón olvidado de este campo de batalla, un batedor babuino herido intenta una última y fútil resistencia contra un rezagado del escuadrón de ejecución de Kanda. Este duelo a pequeña escala se convierte en el microcosmos perfecto de la guerra total que ha asolado el infierno verde. Es una lucha desigual, marcada por la fatiga extrema y el dolor punzante de las heridas abiertas, donde cada movimiento es un esfuerzo agónico por retener un segundo más de existencia. El contacto visual entre ambos contendientes revela una chispa de reconocimiento primitivo, una conexión ancestral entre cazador y presa, antes de que la estocada final dicte el desenlace inevitable. El babuino, con los músculos agotados y el aliento entrecortado, exhala su último suspiro bajo la mirada impasible del chimpancé, quien no muestra odio, sino la eficiencia de quien cumple un mandato biológico. Con este último alento del guerrero, la energía del conflicto directo se agota, dejando paso a una calma sepulcral que envuelve el bosque. La crisis ha concluido en términos de sangre, pero sus ecos resonarán en la profundidad de la espesura, preparando el terreno para una reflexión solemne sobre el ciclo perpetuo de la vida y la muerte que gobierna este mundo indómito. La tormenta que azotó el corazón del santuario verde finalmente se retira, dejando tras de sí un silencio que pesa más que el trueno. Los primeros rayos de luz logran perforar el denso dosel, revelando un paisaje que ha sido transformado por la violencia más absoluta. El suelo, antes cubierto de hojarasca seca, es ahora un lienzo de lodo y restos que narran la magnitud de la purga. Kanda y sus guerreros, saciados por el éxito de su campaña y fortalecidos por el consumo de proteínas, comienzan su retirada hacia las profundidades más oscuras del bosque, moviéndose con la calma de quienes saben que han reafirmado su dominio sobre el territorio. Mientras tanto,
En los claros periféricos, los babuinos inician el penoso y desgarrador proceso de reagrupamiento. Las madres buscan a sus crías con gritos ahogados y los jóvenes supervivientes emergen de sus escondites con la mirada perdida. La adrenalina que antes dictaba cada movimiento ha desaparecido, dejando paso a una melancolía profunda que envuelve la selva. Es el momento en que la naturaleza, tras el estallido de brutalidad, retoma su curso habitual, demostrando que la resiliencia biológica es la única respuesta posible tras un exterminio que ha diezmado a la horda. En medio de este desolador escenario, Baraka emerge como una figura trágica, pero necesaria. El macho alfa de la horda gris debe ahora enfrentar el desafío más difícil de su liderazgo: reconstruir la estructura social de una tropa que ha quedado traumatizada y fragmentada, con el cuerpo marcado por las cicatrices del combate y los colmillos aún manchados por la defensa desesperada. Baraka recorre el grupo emitiendo gruñidos de baja frecuencia para reafirmar su posición. La política de la supervivencia dicta que un líder caído debe recuperar la confianza de los suyos de inmediato, o la anarquía terminará el trabajo que los chimpancés comenzaron. Paralelamente, en el bando opuesto, Kanda consolida su leyenda entre los suyos. El éxito de la patrulla no solo ha traído alimento, sino que ha cimentado la lealtad inquebrantable de los silenciosos, quienes ven en su estratega al arquitecto de una nueva era de prosperidad. Ambos bandos, aunque separados por el odio y la sangre, se encuentran en un proceso idéntico de reconstrucción del orden, comprendiendo que la jerarquía es el único refugio sólido contra la extinción total en este coliseo de sombras. Este conflicto no solo ha dejado cicatrices en los cuerpos, sino que ha provocado un cambio ecológico profundo en el infierno verde. La presión depredadora ejercida por los chimpancés durante esta estación de la carne ha alterado por completo las rutas de movimiento tradicionales de los babuinos. Zonas que antes eran seguras, ahora son evitadas como si el propio aire estuviera maldito, obligando a la horda a buscar sustento en áreas más expuestas o menos productivas. La ausencia de individuos clave, aquellos batedores experimentados que cayeron bajo los dientes de la patrulla, afecta la vigilancia colectiva y la eficiencia en la búsqueda de frutos. La naturaleza posee una memoria implacable, y cada baja es una variable que altera el equilibrio dinámico del bosque. Este legado de violencia actúa como un motor de adaptación forzada, empujando a los babuinos a evolucionar tácticas de defensa mucho más complejas y a desarrollar una paranoia necesaria para sobrevivir al próximo ciclo de caza que, inevitablemente, volverá a descender desde las copas de los árboles. Los sonidos que habitualmente definen la sinfonía de la selva regresan poco a poco, pero su frecuencia ha cambiado sutilmente. Las llamadas de alerta de los babuinos, antes rítmicas y predecibles, contienen ahora un matiz de urgencia y terror que antes no poseían. Los jóvenes, aquellos que presenciaron el cerco vertical y el ataque implacable de Kanda, han aprendido una lección vital de la manera más cruel posible. Ahora saben que el peligro no solo acecha entre los arbustos del suelo, sino que puede caer del cielo verde con una coordinación militar aterradora. La educación de esta nueva generación se construye sobre los cimientos del miedo y la precaución extrema, transformando el instinto de supervivencia en una vigilancia constante que no permite el descanso. El trauma compartido se convierte en la herramienta de enseñanza más efectiva de la especie, asegurando que el recuerdo de la masacre verde permanezca vivo en cada mirada furtiva hacia el dosel, preparando a los futuros guerreros para un mundo donde la paz es solo un breve intermedio entre carnicerías. A pesar del drama casi humano que proyectamos sobre esta guerra de especies, la selva se muestra indiferente y carente de remordimientos. Para el ecosistema, la batalla entre Kanda y Baraka no es una tragedia, sino una transferencia de energía necesaria y eficiente. Los restos de los caídos, que ayer eran guerreros feroces o madres protectoras,
nutren hoy el suelo fértil, dando vida a nuevas plantas que mañana servirán de escondite para otros depredadores. En este vasto horizonte de vegetación, los individuos son solo peones efímeros en un juego milenario de materia y supervivencia. La inmensidad del bosque respira con una calma que ignora el derramamiento de sangre, recordándonos que lo que para nosotros es una masacre, para el mundo salvaje, es simplemente un latido más en el corazón del tiempo geológico. La magnitud de este escenario indómito reduce el conflicto a su esencia más básica, una danza cíclica donde la vida se alimenta de la muerte para perpetuar el equilibrio sagrado de la existencia. La vida cotidiana comienza a restablecerse bajo una nueva y tensa normalidad. Los chimpancés, habiendo satisfecho su necesidad de carne, regresan gradualmente a su dieta habitual de frutas y brotes tiernos, dejando atrás la sed de sangre por un tiempo. Los babuinos, por su parte, encuentran nuevos refugios en los acantilados rocosos y en las periferias del bosque, donde la visibilidad les otorga una ventaja defensiva. Se establece así una tregua armada, un periodo de respeto nacido del dolor y la fuerza demostrada en el campo de batalla. Ambos bandos se observan desde la distancia, reconociendo en el otro a un oponente digno y peligroso. Sin embargo, esta calma es engañosa y frágil, pues en el infierno verde la paz nunca es definitiva. La tensión narrativa disminuye en la superficie, pero en lo profundo del instinto de cada primate queda sembrada la semilla de la anticipación, sabiendo que el equilibrio es precario y que el conflicto volverá a estallar en cuanto las estaciones giren nuevamente. La filosofía que rige este mundo implacable no conoce de moralidad ni de piedad, solo de eficiencia. El éxito táctico de Kanda y la resistencia suicida de Baraka son testimonios de una adaptación extrema, llevada al límite por la necesidad. En Llamado Salvaje entendemos que la naturaleza no busca el mal, sino la persistencia de la vida a través de los medios más efectivos disponibles. La inteligencia estratégica de los chimpancés y la ferocidad colectiva de los babuinos son dos caras de la misma moneda evolutiva, herramientas forjadas en el yunque de la necesidad biológica. Al observar esta guerra total, somos invitados a cuestionar nuestras propias nociones de justicia frente a la cruda realidad de la selva. Aquí, la única verdad es la supervivencia y el único juez es el tiempo, que premia a los audaces y elimina a los débiles sin emitir un solo juicio, manteniendo la pureza de un sistema que ha funcionado perfectamente durante millones de años antes de nuestra llegada. El ciclo infinito de la carne se prepara para cerrar su círculo narrativo, mientras el sol se pone una vez más sobre el horizonte de la llanura. Las sombras se alargan, ocultando las cicatrices del suelo y devolviendo el misterio a las profundidades del bosque. Debemos recordar que la estación de la carne no es un evento aislado, sino una promesa de retorno. Las crías que hoy juegan bajo la protección de Baraka serán los guerreros que mañana defenderán la horda, y los jóvenes que siguen los pasos de Kanda heredarán su visión estratégica para liderar futuras patrullas. Mientras la cámara se eleva sobre el dosel infinito, un grito lejano rompe el silencio del crepúsculo, un recordatorio de que la vigilancia nunca cesa realmente. El respeto por la brutalidad necesaria es la lección final de este viaje. Una verdad que reside en la mirada de un joven chimpancé que, desde lo alto de una rama, ya observa a su próxima presa con la fría determinación de quien ha nacido para reinar en el abismo verde. La memoria de la selva es un tejido denso y oscuro, donde cada gota de sangre derramada escribe una lección que no se borra con las lluvias. En este santuario de sombras, el trauma de la estación de la carne no desaparece cuando los gritos se apagan, sino que se codifica profundamente en la genética de quienes lograron prevalecer. Kanda, el estratega frío de la dinastía de los chimpancés, lleva en su cuerpo las marcas de la guerra como mapas de una geografía del dolor que sus descendientes heredarán sin haberla vivido aún. Por otro lado,
Baraka observa a su horda con una mirada que ha perdido la inocencia, comprendiendo que cada cicatriz en su piel es un recordatorio de la fragilidad de su estirpe. Las crías de babuino, que juegan entre las raíces retorcidas, observan en silencio los movimientos tensos de sus líderes, absorbiendo el miedo y la cautela como si fueran nutrientes esenciales. En el infierno verde, la paz no es un estado de armonía, sino un intervalo necesario de reconstrucción y vigilancia, donde el instinto de matar y sobrevivir fluye a través de la sangre como una corriente eléctrica. Esta herencia perpetua asegura que la próxima generación no sea tomada por sorpresa, pues el conflicto no es un evento fortuito, sino el motor implacable que define quién tiene el derecho de respirar bajo el dosel. Al descender del dosel hacia el suelo húmedo y asfixiante, la realidad de la batalla se manifiesta en monumentos silenciosos de calcio y desesperación. El altar de los huesos se extiende por la llanura boscosa, donde los restos blanqueados de los caídos sirven como testimonio mudo de la brutalidad que ocurrió bajo la lluvia. Sin embargo, en la lógica despiadada de este coliseo natural, la muerte no es un desperdicio, sino una ofrenda para la vida que aún persiste. La descomposición de los batedores babuinos alimenta la tierra, transformando el dolor en el combustible que permite que los árboles crezcan más altos y fuertes, proporcionando nuevos escondites para los futuros cazadores. Existe un vínculo sagrado y macabro entre la carne desgarrada y la vitalidad renovada del santuario verde. Los nutrientes de los vencidos regresan a las raíces, cerrando un círculo biológico donde nada se pierde y todo se transforma. Los chimpancés descansan ahora en las mismas ramas que fueron testigos de la masacre, ignorando quizás que su propia fuerza proviene de la esencia de sus enemigos integrada en el ciclo infinito de la selva. La naturaleza, en su sabiduría amarga, no conoce la piedad, pero posee una eficiencia absoluta que convierte cada tragedia en la semilla de una nueva existencia. A medida que la humedad se intensifica y el vapor sube del suelo como un fantasma, la calma aparente comienza a revelarse como un espejismo peligroso. Los silenciosos, ese escuadrón de ejecución coordinado por Kanda, no han depuesto las armas ni han abandonado su disciplina militar. Patrullan nuevamente el horizonte de hojas, no impulsados por un hambre inmediata, sino por la necesidad estratégica de mantener un dominio territorial absoluto sobre la horda gris. La vigilancia es el precio amargo de la supervivencia en este abismo, y la mirada de Kanda permanece implacable, buscando cualquier signo de debilidad en las alturas. Bajo su mando, los chimpancés se mueven como sombras que se funden con el entorno, recordándole a cada habitante del bosque que el peligro nunca duerme. Solo espera el momento oportuno para atacar. Baraka, ahora más cauteloso y endurecido por la pérdida, ha aprendido que en la estación de la carne, el error más pequeño se paga con la extinción total. Sus babuinos ya no se confían de la quietud del crepúsculo. Han entendido que el movimiento de una sola hoja puede ser el preludio de una emboscada a quemarropa bajo la lluvia torrencial. Este conflicto eterno nos conduce a un veredicto dictado por el tiempo salvaje, donde la inteligencia táctica y la fuerza bruta se han enfrentado en un duelo de voluntades inquebrantables. Al hacer un recuento de las bajas, queda claro que en el reino del infierno verde no existen héroes ni villanos, solo organismos que han logrado adaptarse a la crueldad de un clima y una competencia despiadada. La masacre verde ha moldeado el ecosistema con una precisión quirúrgica, eliminando a los individuos más débiles y fortaleciendo el linaje de los supervivientes. Es una síntesis de violencia y evolución, donde el éxito se mide únicamente por la capacidad de ver un nuevo amanecer. La narrativa de esta guerra total nos muestra que la naturaleza es una entidad indiferente al sufrimiento individual, pero devota a la continuidad de la especie a través del conflicto. La tensión que antes era un estallido de gritos y sangre se transforma ahora en una quietud inquietante,
una pausa necesaria que presagia que el ciclo de violencia está listo para reiniciarse en cuanto el hambre o la ambición territorial vuelvan a despertar en el corazón de los depredadores. Finalmente, al elevar la vista sobre la inmensidad del paisaje africano, el cielo tormentoso parece bendecir la tierra con una lluvia que busca lavar la sangre del suelo. La guerra entre los chimpancés de Kanda y los babuinos de Baraka es un pilar fundamental que sostiene el equilibrio de este mundo indómito. En la distancia, el grito de dominio de Kanda resuena a través de los valles como un trueno, una declaración de que su dinastía sigue siendo la dueña absoluta del dosel. Mientras tanto, Baraka asegura la posición de su tropa en los riscos más altos, preparando a los suyos para resistir el próximo embate de los cazadores. La lluvia cae con fuerza, limpiando las heridas de la selva y borrando las huellas de la carnicería, pero dejando intacta la promesa de que el conflicto regresará con la misma intensidad. La eternidad en este rincón del mundo se escribe con sangre y se protege con garras, en un ciclo que no tiene fin ni redención. La naturaleza permanece implacable y majestuosa, recordándonos que mientras exista la vida, habrá una batalla por defenderla, cerrando así la épica del masacre verde con la solemne certeza de que el llamado salvaje nunca dejará de ser escuchado en la vastedad del horizonte.